Bueno, continuando con la segunda parte de mecánica de los fluidos, ahora vamos a ver la teoría que respecta a fluidos de movimiento. El movimiento de los fluidos puede ser muy complejo, ¿sí? Existiendo dos comportamientos extremos que llamamos fluidos en régimen laminar y fluidos en régimen turbulento. Y entre los dos tenemos un estado que es inestable, un estado de transición. Por ejemplo, lo que se observa ante el avance de un automóvil, se ven las líneas de flujo, ya vamos a ver qué es lo que es eso, cómo se observa la línea de flujo en la parte frontal, en el techo, y luego por la salida en la cola del automóvil, ¿sí? Entonces, ese sería un flujo laminar. En este tipo de flujo, las partículas siguen trayectorias regulares, ¿sí? Vemos que son líneas, así, están más o menos paralelas entre sí. Las partículas, en este caso, que conforman la línea de flujo, están cercanas, siguen trayectorias similares. Entonces se puede describir como si fueran una capa de láminas de fluido que se deslizan una sobre otra. De ahí que se llama la terminología de flujo laminar, son como láminas. En cambio, en el caso, bueno, fijémonos acá en otra animación, en otro dibujo, ¿sí? El avance de un camión, vemos acá en esta parte son láminas, ¿sí? Pero ya acá hay un mezclado, la parte, tanto en el frente, cuando hay un choque digamos, del fluido, en este caso el fluido es el aire, ¿no es cierto? Acá en la parte que deja hay una turbulencia, ya dejan de ser laminares, ¿sí? Eso ustedes lo van a observar, enseguida vamos a ver alguna fotografía al respecto. Entonces, régimen turbulento, las partículas se mueven de forma violenta, hay una especie de torbellino, ¿sí? Donde se forman vórtices, o sea, se mezclan, digamos, las líneas de flujo, ¿sí? Y esos torbellinos son de distintos tamaños. Y no presenta ningún tipo de organización espacial, ¿sí? Es un remolino, un torbellino. No existe un límite claro cuando se pasa de un régimen laminar a uno turbulento, y ustedes lo ven acá. Esto es nada más que un dibujo, un bosquejo, pero no existe algo que es que limita desde acá hasta acá es laminar, de acá hasta acá es de turbulentos. Simplemente se forma ese tipo de flujo, y por lo único que vamos a poder discernir si se trata de flujo laminar o turbulento es un número adimensional, que ya lo vemos enseguida, que es el número de Reynolds. Ese número de Reynolds acota entre ciertos valores hasta qué punto de su valor es laminar y hasta qué punto es de transición, y después hasta qué punto es, a partir de qué punto ya el fluido es turbulento. Sí, acá vemos, por ejemplo, cuando tenemos una vela, cuando se apaga, algunas veces habrán observado, en esta parte, ¿sí? Vemos que son líneas de flujo que son paralelas, vemos que está perfecto. Y acá, ya ha llegado a un cierto nivel, ¿sí? Se forman remolinos, ya no están definidas las líneas de flujo en forma de lámina. Entonces, como deducirán, toda esta parte sería un flujo laminar, luego vendría algo que podríamos decir un de transición, y después ya hay una mezcla de las líneas de flujo que podemos considerar que es flujo turbulento. Entonces representamos esquemáticamente las líneas en un régimen laminar. Estas líneas que vemos están indicando las láminas que se mueven con una velocidad constante, relativamente constante, y forman planos láminas o planos paralelos. En el caso sería el régimen de flujo laminar. En cambio acá, en el flujo turbulento, ya hay una mezcla, hay un entrecruzamiento de la línea de flujo invadiendo la zona de influencia de las otras líneas de flujo, ¿sí? Entonces tenemos, por de ahí que se ve el remolino. Sería el flujo turbulento. Es una descripción más o menos para que tengan una idea
de qué es lo que es un régimen de flujo laminar y turbulento. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos acá cómo surge una vertiente con un chorro, ¿no es cierto?, que sale con gran fuerza. Vemos la línea de flujo, ¿cómo es? Están completamente mezcladas, sería un régimen turbulento. Y acá, por ejemplo, cuando un avión aterriza, se forma ese vórtice, ¿sí?, por efecto, ¿sí?, de la velocidad con que trae el avión, la temperatura que deja en la cola del avión. Entonces todo eso hace que el fluido describa este remolino, ¿sí? Y este otro también, ¿sí?, cómo se forma un régimen turbulento, ¿no? Ahí observamos que no se observan líneas de flujo laminar. De la misma manera ustedes pueden observar cuando abren el grifo en su casa, cuando apenas lo abren, van a ver una línea perfectamente definida, como si fuera un tubo de agua, ¿sí? Cuando ustedes lo abren, cada vez que lo abran más, bueno, van a ver cómo hay una mezcla de esas líneas de flujo. Bueno, como decíamos entonces, para determinar si un flujo es laminar o turbulento, existe el número de Reynolds, ¿sí? Es un parámetro adimensional que viene dado por el cociente de la fuerza de inercia y la fuerza debida a la viscosidad. Ustedes ven que acá ya estamos introduciendo una nueva propiedad, que es la viscosidad, que es una medida de la resistencia al flujo. Su evaluación entonces permite establecer rangos de valores para distintos tipos de flujo. Como el cociente entre esas dos fuerzas, fuerza de inercia y fuerza debida a la viscosidad, da como resultado esta expresión que le llamamos con el Reynolds. O sea, a veces lo van a encontrar con el número y como subíndice van a poner RE, que se refiere a Reynolds. Y es igual al diámetro, o sea, por el diámetro por donde circula ese fluido, por la velocidad con que lleva y la viscosidad. En este caso le llamamos con la letra griega, ni, parecida al de la velocidad, pero tiene su diferencia, la ni cinemática. O bien, si expresamos la velocidad cinemática como la velocidad dinámica mu dividido en la densidad del fluido. Entonces, la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica dividido en la densidad, que pasaría en este caso a formar parte del numerador de la expresión del número de Reynolds. O sea, va a ser igual al diámetro por la velocidad, por la densidad del fluido y por la viscosidad. De acá en adelante vamos a hablar simplemente de viscosidad. O sea que estas son propiedades intrínsecas del fluido, ¿sí?, la densidad y la viscosidad, y la velocidad es la característica del flujo, ¿sí?, de la velocidad, y el diámetro es por donde circula el fluido, ¿sí? Entonces acá hacemos la descripción: P, velocidad en metros por segundo, diámetro de la tubería en metros, densidad del fluido, la densidad que ustedes ya conocen, la viscosidad cinemática expresada de esta manera, que es metros cuadrados sobre segundo, y la viscosidad dinámica en newton por segundo sobre metro. En un análisis dimensional, bueno, se van a tener eso. Entonces, si con todos estos parámetros ustedes determinan, si miden la velocidad, tienen la densidad y la viscosidad y el diámetro de la cañería, si hacen esa operación con números y obtienen un número de Reynolds que es menor de 2000, significa que el régimen es laminar. Si el valor obtenido está entre 2000 y 4000, el flujo es inestable. O sea que a partir de los 2000 ya tenemos cierta inestabilidad en el flujo. Y ya mayor de 4000, el régimen de flujo es turbulento, francamente turbulento. Y acá tenemos un esquema, ¿sí? Fijémonos, aquí tenemos en este punto, hay un escape del fluido, ¿sí? Fíjense cómo es. Prácticamente todo paralelo. Acá en este punto ya la velocidad 2 es mayor que esta V1, más o menos estamos dentro de este valor del Reynolds, ¿sí? Entre 2000 y 4000 ya se empieza
a producir ese tipo de flujo. Y en cambio acá, fíjense, ocupa todo. Esto a veces se le llama flujo tapón, ¿sí? Porque justamente como un tapón, ¿sí? Bueno, para tener una idea de cómo es reconocer un flujo viendo físicamente su régimen, podemos discernir si es laminar o turbulento. Entonces, como decíamos, el laminar se caracteriza por el deslizamiento del flujo en capas cilíndricas que son concéntricas, una sobre otra, de manera ordenada. Entonces, la velocidad del flujo es máxima en el eje de la tubería, ¿sí? Va a ser un perfil parabólico, ¿sí? Tenemos un perfil parabólico, entonces la velocidad media, va a ser, acá tenemos, ¿ves? Si ustedes lo miran tiene otra vista, ven como si fueran tubos concéntricos que se van separando acá formando este perfil parabólico. Y la velocidad máxima va a estar acá, digamos, desde este punto, desde cualquier punto donde tenga acá señalando con el puntero, la velocidad máxima coincide con la velocidad del fluido. Entonces el número de Reynolds es menor o igual o a 2000. Flujo laminar, ustedes lo observan. El flujo turbulento, vamos a los extremos, se caracteriza entonces por un movimiento irregular e indeterminado de las partículas del fluido en direcciones tanto transversales como longitudinales, sea al azar. O sea que es en realidad no sigue un patrón, como en este caso, ¿sí? Un patrón más ordenado. Entonces, en este caso el número de Reynolds es mayor de 2000. Y acá fíjense que hay un achatamiento, ¿sí? Todo esto es el perfil del flujo turbulento, que más o menos sería el perfil sería de esta manera, ¿sí? Como si fuera una sola cosa que avanza, ¿sí? A lo largo de la cañería. En cambio acá es como varias láminas, ¿eh? Entonces acá fíjense que acá el perfil, la velocidad media, acá era casi es menor, ¿sí? Que la máxima, y acá prácticamente la velocidad media es prácticamente igual a la velocidad máxima, ¿sí? Entonces un ejemplo sería, observen los remolinos, cómo se forman, acá cómo está, fíjense que todo es parejo en láminas, ¿sí? O láminas concéntricas o cilindros concéntricos en este caso, y en este caso, bueno, no hay la misma, ¿sí? La misma distribución. Y por el último intermedio tenemos de transición inestable, cuyo número de Reynolds está entre 2000 y 4000. Sería más o menos cualquiera de estas que empieza a oscilar, luego ya después se hace transicional hasta luego formar este tipo de turbulencia o remolino. Bueno, que vamos a considerar para nuestro estudio, siempre no vamos a trabajar con fluidos reales, vamos a trabajar con fluidos ideales, dado que no es el objeto de este curso trabajar por ahora con fluido ideal. El objetivo es encontrar las ecuaciones que van a regir el comportamiento del movimiento del fluido. Pero en este caso podemos definir un fluido ideal haciendo la siguiente suposición. El fluido ideal es no viscoso, podemos considerar que no hay fricción, la viscosidad le da resistencia al flujo, entonces no hay fricción interna. El flujo es estable o laminar, ¿sí? Que todas las partículas están alineadas, tienen la misma velocidad. Y el fluido es incompresible, o sea, podemos considerar como que la densidad es constante. Sabemos que la densidad es masa sobre volumen, y el volumen varía con la temperatura, entonces puede ser la densidad variable, pero vamos a considerar que esa densidad es constante. Y el flujo también es irrotacional, o sea, no expresa una cierta cantidad de movimiento angular en torno de cualquier punto, ¿sí? No rota el flujo. En cambio, el fluido real presenta las dos características principales, una que es la densidad es variable, o sea, ¿qué quiere decir? Que es compresible, y posee fricción interna, viscoso, ¿sí? Bien, dicho esto, entonces
La viscosidad, como decíamos, es una medida de la fricción interna del fluido, dado que se adhiere a las paredes del recipiente, o de la cañería, o del tubo de flujo. Es una medida de la resistencia, o sea, una medida de la resistencia a fluir de ese flujo, ¿sí? De ese líquido, de ese fluido. ¿Sí? Podemos comparar, por ejemplo, cuando ustedes hacen fluir a través de un frasco, o sea, hacen fluir agua y miel, ¿sí? O agua y aceite, ¿sí? Si bien algunos confunden la propiedad física de densidad con viscosidad, pues me dicen, bueno, pues suelen decir que el aceite es más pesado que el agua, no, porque la que define esa situación no es la viscosidad, sino la densidad. ¿Sí? El aceite es menos denso que el agua, por lo tanto, si se ponen en contacto ambos fluidos, el aceite va a ocupar la parte superior y el agua la parte inferior. Entonces es muy distinto, son distintas la interpretación de esas dos propiedades. La del aceite es más pesado, digamos así entre comillas, para fluir, pero no significa de que es más pesado en cuanto a peso en sí, ¿sí? Bueno, aclarado esto, bueno, seguimos. Según la ley de Newton, entonces para una dada deformación angular, ¿sí? Un esfuerzo de corte, un esfuerzo tangencial al flujo, ¿sí? Que también se llama cizalladura, ese esfuerzo cortante es directamente proporcional a la viscosidad, ¿sí? Es como, por ejemplo, si ustedes tuviesen una resma de papel, ¿sí? Y aplican un esfuerzo tangencial a esa resma de papel, van a ver que se produce un deslizamiento paralelo de cada una de las hojas que conforman esa resma. Ese sería un esfuerzo cortante, un esfuerzo tangencial, ¿sí? Y en función de la viscosidad, bueno, voy a tener distintas velocidades digamos, de esas láminas. Por ejemplo, donde lo podemos ver, la miel, la brea, por ejemplo, son altamente viscosos. El agua y el aire tienen viscosidades muy pequeñas, ¿sí? La viscosidad de un gas aumenta con la temperatura, en cambio la de un líquido disminuye con la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, ustedes sacan una miel de la heladera, ¿sí? Va a tener casi un estado sólido. A medida que ustedes la calientan, ¿sí? La dejan a temperatura ambiente o bien la calientan un poco, ¿sí? La viscosidad va a disminuir, ¿sí? Por eso dice, la viscosidad del líquido disminuye con la temperatura, significa que disminuye cuando aumenta la temperatura. Entonces, como decíamos, entonces la viscosidad es una medida de la resistencia a fluir, entonces eso produce una fricción interna, ¿sí? Que debemos evaluar, ¿sí? Y está producida por esa tensión cortante y lleva al movimiento del fluido en forma de capas o flujo laminar. O en el caso más sencillo, ¿no es cierto? Puede ocurrir que ocurra otro tipo de flujo, como acabamos de ver, el flujo turbulento, ¿sí? Supongamos un fluido que circula a través de dos superficies planas, ¿sí? Paralela, supongamos esta que es la móvil y esta que tiene de abajo sería la fija, y el fluido es el que representa acá. Como ustedes están viendo, esto se asemeja a una resma de papel, ¿sí? Que está estacionada. De pronto, ¿no es cierto? Bueno, señalamos el movimiento va a ser ese lado del eje X, también va a haber un desplazamiento también en el eje Y, ¿sí? Entonces, si aplicamos ambos planos, ¿sí? Están separados una distancia de I. Y si aplicamos una fuerza así tangencial a una superficie A, cualquiera, o sea, en este caso esta superficie A, bueno, ¿qué va a ocurrir? Bueno, va a desplazar con una cierta velocidad y vamos a tener, por ejemplo,
se va a desplazar, va a tener, si nosotros aplicamos esa fuerza, el punto B, cuando le aplicamos la fuerza va a pasar a ocupar la posición B'. Y así las láminas que vienen por debajo, ¿sí? Suponiendo que todo esto está constituido por láminas, dejan en ver un perfil así donde se observan las láminas paralelas. Entonces fíjense que hay un movimiento, como les decía, que ustedes se imaginan cuando aplican esa fuerza en una resma, ¿sí? Se forman planos paralelos, ¿sí? Con respecto a este punto, o sea, en este punto, acá no se mueve ese punto, se mueve de acá hasta acá, el punto se mueve de acá hasta acá, y así. En este punto permanece quieto, permanece con velocidad cero. O sea que significa que acá en la placa fija no registra velocidad a este punto. En cambio sí acá, está más cercano. Entonces hay un esfuerzo de cizalladura. Bueno, acá de lo mismo, el punto C de este lado también va a un punto C', y así. Cada uno si nos tenemos como referencia esta línea, tanto acá como acá, ¿ves? El punto D continúa en la misma posición. Entonces, a medida que va variando la velocidad, fíjense, bueno, este triángulo en el cual suponemos contenido los planos del flujo laminar, entonces se va moviendo. Entonces y fíjense que la velocidad va variando en función de I, e I es el espesor, el diámetro o la distancia de separación entre ambas placas. Va a haber un gradiente de temperatura. Un gradiente de temperatura es una razón, una relación de cómo varía la velocidad con respecto, en este caso, al espesor o con respecto a la distancia. El gradiente, ¿sí? Que se expresa con la letra griega nabla, que es inversa, así, la forma que tiene es distinta a la letra griega delta. La letra griega es así como si ustedes se imaginan acá el puntero, estoy dibujando un triángulo, y la letra nabla es al revés, con la punta del triángulo hacia abajo, ¿sí? O sea, nabla sería así, así y así. Ese sería para simbolizar el gradiente. Si el gradiente sería la variación de B con respecto de I. No usamos acá porque vamos a hacer vamos a suponer que la deformación ocurre en un solo eje, ¿sí? En el eje I, ¿sí? Bueno. Entonces, de la misma manera acá, la volvemos a repetir a la transparencia anterior para definir lo que acabamos de decir, ¿sí? Observamos lo mismo, ¿sí? Decíamos entonces el esfuerzo constante es la fuerza por unidad de área, ¿sí? Toda la fuerza está aplicada en esa área, ¿sí? Entonces esa es la fuerza que causa la velocidad D y que sea uniforme, y A es el área, ¿sí? El área de la placa superior. Entonces el fluido vemos que se deforma, ¿sí? A, B, C, D. O sea, si vamos a tomar todo, se va a deformar. A, B, C, D, se deforma, ¿correcto? A una nueva posición, por ejemplo, A', B', P' y C' y D. O sea, este es el único que permanece fijo, tanto el A como el D, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que el esfuerzo cortante, ¿sí? F sobre A, es proporcional a este cociente, ¿sí? Tomamos un término diferencial, decimos diferencial de B respecto de I, sería el gradiente de velocidad en el eje Y. Puede saber en el eje X también y en el eje Z, pero vamos a trabajar sobre este eje. Esa constante de proporcionalidad es lo que nosotros conocemos como viscosidad, mu, la letra griega mu. Si reordenamos, si a ese cociente F sobre A le llamamos con la letra tau, me queda que tau es igual a la viscosidad, o sea, el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad por el gradiente de velocidad. O sea, en este caso ya hacemos en todo el espesor de ese flujo, ¿sí? Velocidad sobre D.
Sería la ley de viscosidad de Newton. Y en forma más general sería así. De esta manera. Bueno. Sigamos. Entonces, a presiones bajas, ¿no es cierto? La viscosidad solo depende de la temperatura. En estado de reposo, cuando no existe movimiento entre capas adyacentes, este cociente, si no hay movimiento, entonces no hay variación de velocidad, entonces es cero, no existe una fuerza cortante. Recordemos que nosotros vamos a considerar un flujo ideal en el cual consideramos que no existe viscosidad. Según la ley de viscosidad de Newton, para una deformación angular dada, el esfuerzo cortante habíamos visto que es directamente proporcional a la viscosidad. Vamos a ponerla a la ecuación para que no la perdamos de vista. Es bueno repetirla porque la fuerza de la repetición uno aprende las ecuaciones. Obviamente aquellos fluidos que siguen la ley de Newton se les llama fluidos newtonianos. Puede haber otro tipo de flujo que ya lo verán en otras materias que tengan en su carrera, ¿sí? Pero por ahora sabemos esto. La unidad, de acuerdo a la ley de Newton, era masa por longitud, o sea, esas son unidades de longitud divididas en tiempo a la menos 2. O sea, por ejemplo, podemos decir kilo, metro, segundo cuadrado, dividido en segundo, es la unidad del sistema. Si hacemos el análisis dimensional, ¿sí? Ustedes como ejercicio pueden hacerlo, yo lo dejo ahí, ustedes lo pueden corroborar. Entonces, ¿esto para qué? Para ver cuáles son las dimensiones de la viscosidad. O sea, que las dimensiones de la viscosidad tienen unidades de fuerza, ¿sí? ¿No es cierto? Longitud a la menos 2 y tiempo. No confundir esta P con temperatura. Para la temperatura, la simbología es con la letra tita. Tita. Bueno, entonces que también la podemos poner de esta otra manera, o sea, masa, longitud a la menos 1 y temperatura a la menos 1. Ustedes lo pueden corroborar. Y acá tenemos, en algunos sistemas, en el sistema internacional, la viscosidad es newton por segundo sobre metro cuadrado, como acabamos de ver. Es una unidad de fuerza, unidad de tiempo y unidad de longitud. Además sabemos que el newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, entonces podemos hacer de nuevo la conversión para tener en otro tipo de unidades. O sea, tenemos unidades de masa, de longitud y de tiempo. ¿Sí? Pero en el caso de los sistemas, de los países de habla inglesa, anglosajones, ellos siguen utilizando libra, utilizando pie, slug, que son unidades de masa y de longitud. Nosotros usamos esta. La comunidad científica internacional utiliza justamente el sistema internacional de medida. Ellos siempre están un poquito, no se desarraigan de sus unidades. Para un sistema en el CGS, de la misma manera, la unidad de mu que tiene esta forma, perdón, acá no se pone gramos, GR no se pone, ¿sí? No se pone, hay que corregir, es directamente G sobre centímetro por segundo, es el Poise, se le pone con la letra P. ¿Qué es lo que hablábamos de tubo de flujo? ¿No es cierto? El tubo de flujo, ¿no es cierto? Un flujo de un fluido suele representarse dibujando las líneas de corriente del mismo. Dibujamos la línea. Ahí tenemos una línea de corriente y esa línea es aquella en la cual el vector de velocidad es tangente a esa línea de flujo. ¿Sí? Tenemos la velocidad 1, la velocidad 2, siempre es tangente a la línea de flujo, en todos los puntos. ¿Sí? Entonces, esas varias líneas de flujo van a conformarse a dos líneas de corriente, nunca pueden cortarse. Acordémonos que vimos en el flujo laminar, siempre son paralelas, no se cortan. ¿Sí? Entonces habría una mezcla. ¿Sí? Habría distintos valores de la velocidad. Entonces,
Cuando el flujo es estacionario, las líneas de corriente coinciden con la trayectoria de las partículas del fluido. Entonces van a formar ese tubo de flujo. O sea, todas estas son paralelas y tengo un tubo de flujo. Sería acá, bueno, acá tiene una sección de entrada y una sección de salida. Eso se considera tubo de flujo. Dice, entonces el espacio es limitado por todas las líneas de corriente, o sea, esta que está por acá, por acá, por allá, así, son todas las líneas de flujo, o sea, formando como si fuera un cilindro, una manga, ¿sí?, por la cual circula el flujo. Dice, se apoya en una curva cerrada dibujada en el seno del fluido. Bueno, y acá observamos, ¿sí?, está formado, como decíamos, por líneas de flujo adyacentes que corresponden a un fluido que está en movimiento, cuya sección transversal no necesariamente es uniforme, porque acá vemos que empieza con un cierto diámetro y termina de esta otra manera, pero siempre las líneas de flujo son paralelas. Una molécula de fluido tiene una velocidad que en cada punto es tangente a la línea de corriente. Las condiciones ideales, como vamos a estudiar ahora, se cumplen dos principios, ¿sí? Principio de conservación, no dos principios, sino los siguientes principios, tres principios: principio de conservación de la masa, principio de conservación de la cantidad de movimiento y principio de conservación de la energía. Entonces, haciendo un resumen, tenemos los tipos de flujo, podemos tener estable o estacionario, variable y turbulento. Estable o estacionario, la velocidad en cualquier punto es constante en función del tiempo. En cambio, en un flujo variable, la velocidad en un punto varía con el tiempo en una función única. Y acá, en este caso, en el turbulento, ya es más complejo. Ya varía con el tiempo sin una función definida. No hay una función definida. Acá sí, y acá no es constante. Entonces, la naturaleza del movimiento de un fluido real, sí, es compleja, porque recordemos que varía tanto la densidad como la densidad con la temperatura y con la presión, y lo mismo la viscosidad. No puede ser estudiada de forma exacta mediante análisis matemático, pero no es el caso nuestro. Contrariamente a lo que sucede con los sólidos, las partículas de un fluido en movimiento pueden tener diferentes velocidades y estar sujetas a distintas aceleraciones, ¿sí? Las ecuaciones básicas que nos van a permitir predecir el comportamiento de esos fluidos, ¿sí?, son el principio de conservación de la masa que acabamos de decir a partir de la ecuación de continuidad, y el principio de conservación de la energía y el de la cantidad de movimiento, que nos permite determinar la fuerza ejercida por los fluidos en movimiento. Entonces, la hipótesis del fluido ideal, perdone que sea reiterativo, pero es necesario tenerlo presente. Se trata de un fluido incompresible de densidad constante, la temperatura es constante de tal manera que no varía la densidad, es estable, es decir, que la velocidad y la presión no varían con el tiempo, es estacionario, se dice, ¿sí? Se habla con el calificativo ese. El flujo es laminar, por lo tanto no es turbulento. El flujo es irrotacional, no presenta en algún punto una cantidad de movimiento angular que lo caracteriza, no hay de eso, no es característico. No tiene viscosidad, no existe una fricción interna. Bueno, supongamos, para determinar a qué llamamos la ecuación de continuidad. Supongamos que sea un fluido cuya densidad sea delta y se mueve en un tubo de flujo con distintas secciones, ¿sí?, que tenemos acá, y va a transcurrir desde un estado 1 a un estado 2, ¿sí? Entonces, por este lado, por el flujo de entrada, ¿sí?, entra una cantidad de fluido, ¿sí?, en el punto 1, y debe ser, ¿no es cierto?, para que se cumpla el principio de conservación de la masa, tiene que ser igual al mismo que salga por este otro extremo de sección A2, ¿sí? El movimiento de flujo, como vemos, es de izquierda a derecha. Entonces, por la sección 1 va a ingresar una cierta cantidad de masa que le llamamos delta de M1, y va a avanzar, consideramos una parte de esa cantidad de delta de M que
se desplaza un espacio delta de x1 que va a estar dado por esta ecuación que ya la vimos, ¿no es cierto?, de la expresión de velocidad, que va a ser igual a v1 por el delta de t, o sea, el tiempo que lleve a esa cantidad de masa que ingresa para transcurrir este pequeño espacio delta de x1. De la misma manera, ¿sí?, en la parte 2, ¿sí?, va a salir la misma cantidad de masa, o sea, delta de m2, pero a una velocidad que tiene que ver con el espacio que ha transcurrido, ¿sí? Ustedes van observando en la dimensión del espacio, como hemos descrito el vector velocidad acá, más grande que acá. Entonces ya podemos ir infiriendo de que a mayor sección, menor velocidad, y a menor sección, mayor velocidad, ¿sí? Entonces, si hacemos el principio de conservación de la masa, ¿qué me dice? Que la masa que ingresa tiene que ser igual a la masa que sale. Sabemos que la masa sería la densidad por el volumen, en este caso va a ser la variación del volumen. ¿Por qué? Porque este volumen, delta de x1 sería la longitud, y el área sería este pequeño perfil de cilindro, ¿no es cierto? Y acá lo mismo, que tiene una sección A1 y A2. Entonces, si el volumen, decimos que delta de A1 y delta de X1, y el mismo para en el punto 2. Pero por otro lado, ¿qué más sabemos? Que delta de X1 es igual a B1 por delta de T, y delta de X2 es B2 por T, por delta de T. Entonces, si reemplazamos esos valores, llegamos a esta expresión, que A1 por B1 es igual a A2 por B2, es igual a A3 por B3, etcétera, etcétera, y es un producto constante. Y esa relación, ¿sí?, constante, o sea, que le llamamos caudal. Esa relación, que es inversamente proporcional, ¿qué significa? Que en la sección que es más grande, la velocidad es más pequeña, ¿sí? La sección más grande, la velocidad es pequeña. Cada vez más chica, la velocidad es mayor. Son inversamente proporcionales, ¿sí? Eso le llamamos caudal. Si estamos expresando, podemos decir en metros cúbicos, centímetros cúbicos, referido a la unidad de tiempo, ¿sí? Eso se llama caudal. Entonces esa magnitud le llamábamos Q igual a por B, es constante. Se le denomina caudal volumétrico porque mide el volumen de flujo a través del tubo de flujo por unidad de tiempo. Pero también, si queremos expresar en función de la masa, ya lo llamamos gasto o caudal másico, expresado en términos de masa, ¿sí? Y frecuentemente se le pone, se lo designa con una letra mayúscula, G, de la mayúscula, G punto, ¿sí? Hay un punto acá arriba de la letra G. En este caso, la estamos afectando con la densidad del fluido. O sea, ¿qué quiere decir? Que el flujo másico va a ser igual al flujo volumétrico por la densidad, ¿sí? También va a ser constante, una manera de expresar. Esta expresión de la ecuación de la continuidad es una corroboración del principio de conservación de la masa. Bueno, ahora vamos a desarrollar la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli tiene que ver con el principio de conservación de la energía, ¿sí? Si consideramos, es la ecuación que relaciona la magnitud de un fluido en movimiento en las condiciones, por ejemplo, en las condiciones de flujo que nos hemos restringido, en el caso fluido incompresible, ideal y laminar e irrotacional. En esas condiciones no es más que la expresión de la conservación de la energía de un elemento de fluido. Corresponde, la podemos deducir poniendo en práctica los conocimientos que tenemos de teorema de trabajo y energía, ¿sí? Es decir, vamos a dilucidar que el trabajo realizado sobre el fluido en un tubo de flujo es equivalente al cambio de la energía cinética que experimenta un fluido, ¿sí? También vamos a considerar un tubo de flujo cuyas secciones de entrada y salida estén en desnivel, ¿sí? Puede ocurrir que
el transporte de fluido no necesariamente tiene que ser todo en el mismo nivel, puede transcurrir a distintos niveles. Con esto quiere decir a diferentes alturas, ¿sí? Y secciones. Entonces, vamos a considerar un elemento de fluido, que le vamos a llamar delta de M, que se va a mover a lo largo de un tubo de flujo como lo indicamos acá en la figura, ¿sí? Tenemos un tubo de flujo, ¿sí? Tenemos con una sección menor acá más o menos que va aumentando, la parte cónica, y acá tenemos otra parte también recta, ¿sí? Pero de distinta sección. Si consideramos esta porción de tubo de flujo que se va a desplazar una longitud delta de x1, y acá este otro vamos a considerar esa misma masa que ingresa acá, que se desplaza una longitud delta de x2. Habíamos dicho que vamos a considerar también el hecho de que el flujo no sea en línea horizontal, sino que, bueno, también fluya hacia una determinada altura, para lo cual nos vemos obligados a tomar una línea de referencia. A partir de ella vamos a considerar la altura que tienen esos elementos de flujo que estamos diciendo. Entonces, para ello siempre la referencia la tomamos en el centro de la sección, tanto en la superior como en la inferior, y suponemos que el fluido entra, o sea, con una fuerza F1 en este punto, ¿sí? en el punto 1, que tiene esta sección, la sección A1, ¿sí? De la misma manera, o sea, si traducimos la fuerza que ejerce el flujo o el fluido en esta área, en el área 1 lo ponemos en términos de presión, sería la presión P1. De la misma manera, ¿sí? El flujo avanza de izquierda a derecha, va a existir una fuerza que se opone al movimiento, que le llamamos F2, ¿sí? Y en el área A2, entonces decimos que la presión en ese punto va a ser P2, ¿sí? Como acabamos de ver, ¿sí? Ya para tener una idea, aquí tengo menor sección, la velocidad va a ser mayor, entonces representamos la velocidad con un segmento, una semirrecta, una flecha de mayor longitud que en el caso acá de la sección de salida, que es inversamente proporcional. Bueno, y la altura con que estamos considerando dichos puntos, le llamamos I1 respecto a una línea de referencia, y a esta otra le llamamos I2. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos todo completo, el esquema. Entonces ahora realizamos el análisis. Entonces la diferencia entre I2 y I1 le llamamos H. Bueno, entonces vamos a escribir el balance de energía para ese elemento delta de M, ¿sí? Teniendo en cuenta que su energía cinética y potencia gravitatoria y el trabajo de la fuerza interna sobre el mismo. Ya hemos dicho, el trabajo realizado sobre el extremo inferior, ¿sí? Va a ser igual, fijémonos, que el desplazamiento es de izquierda a derecha y la fuerza también es de izquierda a derecha. Entonces, el desplazamiento de F1 por X1 forma un ángulo de 0 grados, ¿no es cierto? Entonces, coseno de 0 grados es 1, entonces directamente me queda F1 por X1. A F1 lo puedo poner en términos de presión y me queda esto, ¿sí? Directamente, ya que trabajo F1, el trabajo de ese elemento de flujo que comienza acá en el 1, va a ser igual a la presión por el elemento de volumen. De manera análoga, en la parte superior, ¿qué va a pasar? Fijémonos, el fluido avanza, pero la fuerza tiene sentido contrario, o sea que está formando un ángulo de X2 hacia la derecha, F2 hacia la izquierda, un ángulo de 180 grados, entonces vamos a tener que considerar el coseno de 180, que es menos 1. O sea que el trabajo en el punto 2 va a ser menos P2 por dB. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Se acuerdan? La fuerza neta de vida, o sea que en todo el trayecto del flujo va a ser igual a la sumatoria, perdón, no fuerza neta, el trabajo de la fuerza neta va a ser igual a la suma de los trabajos, tanto de este punto y de este punto. Entonces, el trabajo neto, ¿sí? Va a ser esto que está acá. Hacemos la operación matemática, el trabajo de la fuerza neta va a ser igual a la diferencia de presiones
por el elemento de volumen. Es decir, una parte de ese trabajo se ha ejercido por la fuerza que trae ese flujo o la presión con que lleva, se transforma en energía cinética. Y otra parte va a modificar su energía potencial gravitatoria. Entonces volvemos a dibujar, lo vamos a dibujar ya sin hacer la descripción, para que ustedes la tengan en la misma lámina y puedan observarlo sin tener que volver la hoja. Podemos hacer así. Vemos, ¿sí?, en el punto 2, la referencia B1 y B2, la referencia. Habíamos dicho entonces que una de esas consecuencias, que ya habíamos visto que el trabajo de la fuerza neta es modificar el estado de la energía cinética, que sería un medio de la masa, o sea, del elemento de fluido, delta de M o diferencial de M, como quieran decirlo, por la diferencia de velocidad entre el punto 2 y el punto 1. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, poniendo en función de las propiedades del fluido, la diferencial de masa, lo podemos poner como la densidad diferencial del volumen. ¿Sí? Entonces, y esto acá para tener en cuenta la energía gravitatoria. De la misma manera, fijémonos que I2 menos I1, ¿sí?, uno forma un ángulo de 180 grados, ¿sí? Entonces esto me va a quedar, uno va para acá, I2 menos I1, ¿sí?, el resultado va a ser hacia arriba, por eso tomamos la referencia. Entonces I2 menos I1 es hacia arriba y esto va hacia abajo. Entonces forman un ángulo de 180 grados, que es menos 1, ¿sí?, coseno de 180. Bueno, y acá también, digamos, ponemos su igual del diferencial de masa como el producto de la densidad por el diferencial de volumen por G. El coseno de 180 es menos 1, entonces me queda directamente que el trabajo de la fuerza gravitatoria, ¿sí?, es igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Si ahora, como habíamos dicho, bueno, H sería, y 2 menos I1 sería H. Entonces, ¿cómo expresamos? ¿Cómo hacemos la conclusión? Tenemos el trabajo de la fuerza neta y también tenemos el trabajo de la fuerza gravitatoria. Toda esa fuerza, ¿qué hacen? Me modifican la energía cinética de ese elemento de fluido. Si ese fluido se hubiese movido en una línea horizontal, no hay cambio, no hay salto para obtener una energía gravitacional, entonces esto sería cero. Directamente la fuerza neta se va a deber únicamente a las propiedades de entrada y salida del fluido. ¿Sí? Bueno, entonces esto sería un término general. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Si reemplazamos el trabajo de la fuerza neta que habíamos visto, que es igual a esto, ¿sí?, y el trabajo de la fuerza gravitatoria, que es esto, entonces eso se traduce en modificar la energía cinética de ese fluido. Si reordenamos esta expresión, ¿sí?, reordenamos, bueno, en primer lugar, bueno, casi como el elemento de volumen está presente en toda la suma, se puede simplificar, entonces directamente me queda de la forma más sencilla. ¿Sí? Y me queda así, P1 menos P2, y menos la densidad por G por la delta por esta altura, I2 menos I1, va a ser la diferencia entre ambos puntos respecto a la referencia tomada, y la variación de cuadrado de la velocidad. Así lo podemos ordenar, ustedes lo pueden ir haciendo también, tienen que practicar, y me queda de esta manera. O sea, ordenamos la energía debido a la presión que trae el fluido, debido a la velocidad que trae el fluido, ¿sí?, ¿sí?, en términos de energía cinética, y esta, digamos, tiene en cuenta la energía gravitatoria, energía potencial gravitatoria. De la misma manera, esto lo podemos hacer extensible, esta igualdad, a otro punto en un lugar donde el tubo de flujo esté a una cierta altura I3, en un punto que le llamemos I3, ¿sí? O sea, vamos a poner lo mismo, será P3 más la densidad por G por I3 más un medio de la densidad por B3 al cuadrado, y así sucesivamente. O sea que quiere decir que esto
es constante. ¿Por qué? Porque hemos puesto que es un fluido ideal, no hay fricción, o sea que ¿qué quiere decir? La energía que entra es igual a la que sale. Pero ustedes saben que en la realidad eso no es así, siempre hay una parte del trabajo que se pierde. ¿Sí? Pero en este consideramos aquí que no se pierde. Las unidades de esta son unidades de energía por unidad de volumen. Cada término de esta suma tiene las unidades, va a ser unidades de energía por unidad de volumen. O sea, puede ser joule por metros cúbicos, ¿sí? Calorías por metros cúbicos, etc. Siempre unidades por unidad de volumen. Entonces la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Como decíamos, se basa en la ley de conservación de la energía que la aplicamos a fluidos en distintos puntos. Cada término de la ecuación, bueno, acá está dicho, representa una forma de energía de fluido expresada por unidad de volumen, ¿sí? Entonces tenemos este término de presión, el término de velocidad y el término de energía potencial. Va a ser igual a una constante, ¿sí? O sea que yo lo puedo aplicar para el punto 1, para el punto 2, para el punto 3, va a ser siempre la suma igual. Entonces, P se refiere a la energía acumulada como presión, la energía cinética, este otro, y la energía potencial gravitatoria. Entonces va a ser una constante. Bueno, en función de eso tenemos un teorema, el teorema de Torricelli, afirma que la velocidad de salida de un fluido por un desagüe inferior es directamente proporcional al nivel del líquido en el recipiente. ¿Sí? Bueno, ya haciendo un esquema vamos a ver de qué se trata esto. Recordemos antes que hablábamos que la presión hidrostática era una columna de ese líquido, ¿sí?, que ejerce una presión y va a estar dada por la densidad, por G y por la altura. O sea, solamente depende de la densidad y de la altura del líquido. ¿Sí? Esa sería la expresión de la presión hidrostática. ¿Sí? Y acá vemos por ejemplo, en un recipiente que está contenido un líquido en el cual se le han practicado dos orificios y vemos acá cómo sale digamos, cómo emerge a partir de esos puntos, cómo sale el agua, con qué velocidad y cuál es el alcance de ese chorro, digamos así. Entonces, si nosotros lo expresamos acá, tenemos el siguiente botellón, ¿no es cierto?, conteniendo un fluido a distintas alturas, ¿sí? Tenemos HA, tenemos una presión A, porque decimos que depende de la altura. Si tenemos un punto que consideramos en BHB, también tiene otro punto, si se le practica una salida, va a tener esa trayectoria. Y bueno, acá no lo hemos hecho para no cargar tanto el dibujo. Entonces vemos que la presión en A es menor que la en B y a su vez es menor que en C. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática está dada por esta altura y el hecho de que esté más profundo se implica que la velocidad va a ser mayor. No obstante, la velocidad el alcance máximo, ¿sí?, lo voy a tener a la temperatura, a una abertura que está más o menos por la mitad. Acá vemos cómo es la velocidad, ¿sí?, en función de la profundidad, ¿sí? Y vemos acá que el alcance, fíjense, en este punto que es de mayor presión, tiene este alcance. En este otro que es intermedio, ¿sí?, fíjense que tiene el mayor alcance, ¿sí? Eso ustedes lo pueden demostrar, ¿sí?, como un desafío. Y en este caso, acá en el caso del punto A, se alcanza en este punto. Entonces siempre recordemos que la presión hidrostática es perpendicular a las paredes del recipiente y va a aumentar con la profundidad porque está en función de la altura, ¿sí? Eso sería para tener en cuenta y demostrar el teorema de Torricelli. Entonces supongamos que tenemos un tanque con agua y que tiene un orificio pequeño en la parte inferior. Según entonces la información que tenemos acá en la figura, tenemos un tanque con agua cuyo superficie está a una altura H1 del fondo y a una altura acá que es H2, no está puesto todavía, se ha practicado un orificio. Entonces por ese punto va a salir un
una cierta cantidad de fluido con una velocidad P2. Recordemos, por la ecuación de continuidad, a mayor sección, menor velocidad, acá menor sección, mayor velocidad. ¿Sí? Acá tenemos el flujo que está en este punto, está en una presión P1 que vamos a suponer que es igual a la presión P2, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Está abierto a la atmósfera. Ambos puntos están a la misma presión, están a la presión atmosférica. Entonces, si aplicamos la ecuación de Bernoulli, entonces aplicamos para el punto 1 y para el punto 2, expresamos la ecuación de Bernoulli, y ¿qué tenemos? P1 es igual a P2 igual a P0. Entonces se simplificaría directamente. P1 igual a P2 se simplifica. ¿Sí? Entonces, directamente, P1, consideramos que P1 es tan grande el tanque que la velocidad con que se desplaza esta línea, la línea de la superficie, es muy baja, pequeña con respecto a la velocidad de salida, por lo tanto la podemos considerar que prácticamente es nula, ¿sí? Entonces, directamente queda reducido a esta expresión, o sea, P1 igual a 0, directamente me queda en el primer miembro que es igual a la densidad por G por H1, igual a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado en el punto 2 y por más la densidad por G por H2. Si quiero despejar con qué velocidad va a salir el fluido a través de ese orificio practicado en este tanque de agua, va a estar dada de esa forma, que no es nada más y nada menos que algo ya conocido por ustedes cuando vieron caída libre, ¿no es cierto? ¿Sí? Era con velocidad final al cuadrado igual a 2G por delta de H, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, es similar. Bueno. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero considerar un fluido en reposo? O sea, B1 igual a B2 igual a en cualquier punto, ¿sí? Está en reposo, que significa que es igual a 0. Entonces este es 0, este es 0. Directamente va a quedar en función de la altura. Supongamos que tenemos este estanque, ¿sí? Con agua, ¿sí? Y tomamos como referencia el fondo, en el cual decimos que en el fondo es igual a 0, este punto P1 está en una presión P1 y la altura es 0. ¿Por qué? Porque justo estamos en el límite de la referencia. Y queremos evaluar cuál es la diferencia de presión entre estos dos puntos, P1 y P2, que están separados por una altura H2, ¿sí? A partir del fondo. Ustedes observen lo que les decía, si voy desde acá hasta acá, la dirección de la flecha. ¿Sí? ¿Cómo sería? Si yo quiero establecer la diferencia de presión, aplico la ecuación de Bernoulli. Pero observamos que todo está en reposo, entonces todos los puntos están acá de contenido, donde yo me quiera parar dentro del seno de ese fluido, está en reposo. Entonces, por lo tanto, la velocidad es 0. Directamente la ecuación de Bernoulli se reduce a determinar la diferencia de presión de esos dos puntos en función de las alturas que se encuentren uno con respecto al otro. Entonces, si hacemos I1 igual a I1 igual a I1 igual a 0, entonces directamente me queda, si ordenamos, me queda que P1 va a ser igual a la presión que está en el punto 2 más esa columna de fluido, que es la presión hidrostática. Que de 1 a 2 hay una columna de fluido, ¿sí? Que depende únicamente de la altura, ¿sí? Bien. Que si ustedes aplican la ecuación para un fluido en reposo que vimos en la clase anterior, van a llegar a la misma conclusión. O sea que podríamos haber abordado el tema de fluidos en reposo, ¿sí? A partir de la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Sería un estado particular en la cual podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces, si consideramos ahora un tercer punto, el punto P3, que consideramos en la superficie de ese líquido y le llamamos P sub 0, bueno, así podemos hacer la diferencia entre 1 y 3, por ejemplo. Entonces, bueno, fíjense, P1
densidad por G más H1 igual a P3, densidad por G por H3. Es sencillo. ¿Sí? Entonces, esa es la estrategia que tienen que tener ustedes para resolver los problemas. En este caso, I1 igual a H1 igual a 0, porque estamos acá en el origen del punto de referencia. Y de la misma manera nos va a quedar que P1 va a ser igual, ahora en este caso va a ser P3, ¿sí? Con respecto a ese punto. Si conocemos la presión atmosférica y conocemos la altura respecto del fondo y en la superficie, bueno, podemos saber la presión. Y así a su vez también entre P2 y P3 podemos hacer lo mismo, y lo pueden corroborar, como decía hace rato, aplicando el teorema para un fluido en condiciones estáticas, que habíamos visto en la clase pasada. Bueno, sería una situación particular para la ecuación de Bernoulli. Fíjense que es familiar ya esta ecuación. Dice cualquier punto, P2 va a ser igual a P0 más la densidad por G por la diferencia de altura entre ambos puntos. También tenemos otra consecuencia de la ecuación de Bernoulli, donde es el efecto Venturi, donde tenemos ese tubo de flujo está a una misma altura, ¿cierto? Es horizontal respecto a una línea de referencia, I1 igual a I2, solo que acá tenemos una sección distinta de entrada y otra de salida, ¿sí? Como vemos, acá en este punto donde la sección es menor que la de la salida, la velocidad va a ser mayor, ¿sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y la presión, bueno, como habíamos visto antes también. Bueno, si aplicamos la ecuación de Bernoulli, nos queda reducido a esta forma. Si hacemos la diferencia de presión entre P2 y P1, ¿no es cierto? ¿Qué decimos? Si B1 es mayor que B2, ¿sí? Por la ecuación de continuidad, ¿se acuerdan? Entonces P1 es menor, esta presión es menor que 0. ¿Sí? Eso ocurre solo si P2 va a ser mayor que P1. ¿Qué quiere decir? Que la presión en el punto de mayor sección es mayor que en el punto de menor sección. ¿Sí? Ese sería el efecto de Venturi. Por lo tanto, se puede afirmar que donde la velocidad es mayor, o sea, en este punto, la presión es menor. O también que donde la velocidad es menor, la presión es mayor. ¿Sí? Entonces, esa sería la aplicación de Venturi, que justamente se construye un dispositivo para medir la velocidad de fluidos en cañería. Supongamos que tenemos acá una sección recta, flujo laminar, tenemos de esta forma. Si ahora hacemos un estrangulamiento donde tengo una sección, esta sección A1 y esta otra sección A, es decir, donde la presión, vamos a tomar la referencia al centro, el centro del eje axial de esta cañería, ¿sí? Donde tengo una presión B1, una presión P1, y la sección A2, ¿sí? Donde la velocidad es mayor, ¿sí? La presión va a ser menor, ¿sí? Fíjense por qué, por lo vemos en la altura que despliega, ¿sí? El mismo fluido me hace de medidor de presión. ¿Por qué? Porque este nivel va a estar a un nivel superior de este. Entonces, esa diferencia de desnivel va a ser una medida de la diferencia de presión entre el punto P1 y P2, dado que esta parte del fluido está estática. La única que fluye es la que fluye a lo largo de ese tubo de flujo. Entonces, esta es una forma de medir la velocidad de un flujo, ¿sí? En función de las presiones en el punto 1 y en el punto 2 medidas a través de esta presión hidrostática, ¿sí? H. ¿Sí? Conocida entonces, si conocemos la sección transversal de cada una de esas secciones, podemos determinar la velocidad. Bueno, acá tenemos cómo sería un tubo de Venturi a nivel de laboratorio. Acá tenemos 3 secciones distintas, ¿sí? ¿Sí? Tenemos esta sección, este tramo que tiene una determinada sección, acá tenemos un estrangulamiento y acá tenemos otra sección.
Y acá observamos que la de mayor presión es esta. ¿Por qué? Como decíamos anteriormente, porque desplaza mayor, tenemos en el medio, tenemos, digamos, un dispositivo que lo hemos llenado de un fluido, puede ser mercurio u otro fluido, para poder medir esa diferencia de presiones en cada una de las secciones. Acá vemos que el fluido que circula por acá, que seguramente es un gas, ¿no es cierto? Desplaza mayor, en esta rama, hace un desplazamiento mayor del fluido medidor de presión, que en este y a su vez que en este, ¿sí? Es decir, tenemos las tres situaciones intermedias, ¿sí? Bueno, acá la presión es mayor en este punto, después le sigue esta y por último esta. También en vez de tenerlo abierto a la atmósfera podemos hacer un artificio, hacerlo con un manómetro de tubo cerrado, ¿sí? Entonces de esta manera aquí ponemos mercurio, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá el fluido tiene esta velocidad V1, tiene mayor presión, y este tiene menor sección, tiene mayor velocidad, por lo tanto menor es la presión. Entonces por eso hay esta diferencia de altura. Es como que usted este fluido empuja más esta rama que esta otra rama, ¿sí? Acá tenemos la ecuación de continuidad, A1 por B1, A2 por B2, ¿sí? Se tiene que dar la relación inversa, y la presión, ¿sí? Va a ser mayor donde la velocidad sea menor, y va a ser menor donde la velocidad sea mayor. Bueno, entonces si aplicamos la ecuación de Bernoulli en ese tubo de flujo, como ambos puntos están a la misma altura, se simplificarían esos términos, esos dos sumados. Si reordenamos, ¿sí? Reordenamos acá, nos queda esto, P1 menos P2 está dada por este término cinético de la energía cinética, ¿sí? Y por hidrostática vamos a tener esta sección, esta parte de la rama, ¿sí? ¿Sí? P1 menos P2 va a ser igual a la densidad por G y por H, que sería esto, ¿sí? Utilizamos todo en el mismo circuito para determinar. Entonces, si reemplazamos P1 menos P2 por este valor de este fluido, del delta de G por H, por la ecuación de continuidad también, reemplazamos donde B2 por su igual, B1 a 1 dividido a 2, se lo reemplaza, ¿sí? Es una operación matemática que ya se la dejo a ustedes, ¿sí? Se simplifican las densidades y me queda en función de ¿qué? De la altura que alcance que va a ser una medida de la presión, de la diferencia de presión entre el punto 1 y 2, y el cociente de las áreas, A1 sobre A2. Entonces puedo determinar la velocidad en 1, conocido las secciones, ustedes pueden medir si están trabajando en algún lugar, siempre van a observar una cosa parecida. Lo único que hace es medir esta diferencia de altura, y si conocen las áreas de pasaje, la sección, puedo determinar la velocidad en el punto 1. Acá tenemos algo animado, observen, tenemos un reloj, ¿sí? Fíjense que B1 es menor que B2, ¿sí? Las secciones son inversamente proporcionales, esta sección es mayor que esta sección, por lo tanto, y acá observamos cómo sería la presión. Es una animación del medidor de Venturi. Lo dejo un ratito para que ustedes lo vean. Vemos la línea de flujo, ¿sí? Cómo es la diferencia de altura, medida no ya puede ser con un papel milimetrado, con una regla, no sé si puedo medir, pero en este caso ya directamente tengo un elemento de medición de presión de forma analógica, o también puede ser de forma digital, ¿no es cierto? Se puede medir la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2. Bueno, esquemáticamente, como es un tubo de Venturi, fijémonos cómo es, fijémonos un corte axial, ¿sí? A lo largo del eje central, ¿sí? Diametral. Cómo sería montado, ¿sí? En una cañería, cómo se hace, observan, tenemos en este caso dos relojes,
modo analógico, digamos así, un tipo barómetro de Bourdon, cómo se mide. Y bueno, y acá sería el esquema, que ustedes ya lo conocen. Sería cómo se lo visualiza. Bueno, el flujo ideal, ¿cómo sería? Bueno, acá tenemos, ¿qué observan acá? Fíjense que si ponemos dos tubos para medir la presión, vemos que acá los dos tubos van a tener la misma altura, lo mismo que acá. Pero, ¿qué pasa? Con respecto a cada uno de estos, bueno, va a ser menor la altura, dado por lo que acabamos de ver, por el efecto de Venturi, dado que hay secciones distintas, la sección S1 y S2. ¿Sí? O sea, con esto queremos decir que si yo hubiera puesto un tercer tubo acá, un capilar, seguro que tiene la misma altura y lo mismo acá. ¿Por qué? Porque estamos considerando un fluido ideal, no hay variación, no hay viscosidad, consideramos fricción nula y la densidad constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos deducir? Que si un sector del flujo, la velocidad del fluido aumenta, su presión disminuye, que es lo que acabamos de ver, y si en un sector del flujo la velocidad del fluido disminuye, su presión aumenta. Eso ya acabamos de ver. Y si en un fluido asciende, su presión puede disminuir. O sea, si asciende, la presión va a disminuir y también la velocidad puede disminuir. Ese sería un fluido ideal. Una de las formas de medir que no lo pide el programa, pero bueno, yo lo pongo como curiosidad, es para el tubo de Pitot, que también es una aplicación del teorema de Bernoulli, que sirve para medir la velocidad de un fluido gaseoso. Tiene esta forma, más o menos ustedes pueden hacer el análisis, yo no lo voy a describir. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una abertura, ¿sí? Tenemos acá ahí donde hace un remanso, y acá tenemos una abertura también, otra abertura, y este fluido medidor, que me va a medir la diferencia de presión entre este punto y este otro punto. Bueno, si aplican la ecuación de Bernoulli, fíjense que acá tenemos, supongamos que queremos medir la velocidad del aire, que sería en los aviones, se utiliza esta, en algún lugar va siempre puesto un tubo de Pitot, que es muy parecido al tubo de Prandtl. En este punto consideramos la velocidad cero, ¿sí? Y aplicamos, bueno, la ecuación de Bernoulli. Tenemos lo que corresponde al flujo de aire, y también podemos aplicar la ecuación de Bernoulli en este punto medidor, que sería mercurio, pero observemos que está estático, o sea que eso me va a servir como diferencia de altura para establecer la diferencia entre P1 y P2. ¿Sí? Bueno, ahí está, P1 y P2 va a estar dada por la diferencia de altura. Entonces, utilizando eso, o sea, el fluido es estático, ¿sí? Sería la estática de los fluidos. Fíjense, tengan cuidado porque la ecuación de Bernoulli la hemos aplicado para el aire que está en movimiento. Y también hemos aplicado para un fluido en reposo, podríamos haber aplicado la misma ecuación de Bernoulli, pero ya sabemos que en un fluido en reposo la diferencia de presión va a estar dada por la altura del fluido medidor, en este caso, densidad de este fluido, esto que está en rojo. Y de ahí que podemos saber, esa P1 y P2 como presión hidrostática. Me queda, fíjese, en función de la velocidad en el punto 2, que sería la velocidad con que llega el aire. Entonces, fíjense cómo queda. Conocida la densidad del fluido medidor y la densidad del aire. La densidad del aire es más o menos, está entre 1,2 y 1,3 kilos por metro cúbico. ¿Eso qué quiere decir? Que un metro cúbico de aire pesa aproximadamente entre 1,2 y 1,3 kilogramos. Y va a estar en función de la altura, digamos, del fluido medidor. Obviamente, ¿no es cierto? También podemos sustituir este fluido medidor por algún manómetro de medición, ¿sí? Ya sea analógico o digital, y de esa manera, conociendo la densidad del fluido y la densidad del aire, podemos saber la velocidad en el punto 2. Bueno, sirve para medir la velocidad. Y acá tenemos otra animación
otra forma, es decir, que ya está más animado y hay una mayor descripción. Entonces, eso está puesto para que ustedes lo analicen, Esto lo he encontrado en otro trabajo que se presentó del tema y me parece interesante ponerlo. Lo dejo para que ustedes lo vean y fíjense que del análisis que surge van a llegar a lo mismo. Llegamos a lo mismo. Ahí está, ¿ves? Que depende de la velocidad, en este caso, en este punto, va a depender de la densidad del fluido manométrico y la densidad del aire. Entonces los aviones usan sistemas basados en este tipo. Este equipo se despitó para determinar su velocidad respecto al aire. Bueno, ya estamos terminando. Habíamos visto hasta aquí, hemos visto fluidos que son ideales. En el caso de fluidos reales, ya debemos tener presente otra propiedad del fluido, que es la viscosidad, que es una medida de la resistencia al flujo y por lo tanto puede provocar fricción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros lo único que vamos a ver es lo siguiente. Entonces, recordemos que el flujo viscoso, aquí la viscosidad no se puede despreciar. Es una medida de rozamiento interno, ¿sí? Acá lo observamos. ¿Sí? Tenemos, ay, qué rico, miel sobre el pan, y acá tenemos, digamos, este fluido, ¿sí? Que puede ser cemento, ¿sí? Cómo fluye, ¿sí? Con qué dificultad fluye, o con qué, de la forma en cómo se resiste al movimiento, ¿sí? Y el fluido no viscoso, bueno, habíamos visto hasta acá. ¿Qué pasa cuando realmente hay una fricción? Ocurre una pérdida de carga, que sería un trabajo perdido por fricción. Entonces, fijémonos, en el caso de un fluido ideal, como les decíamos hace rato, si teníamos en el trayecto de ese, teníamos una serie de capilares para observar si ese fluido si ese fluido es ideal. Vamos a observar que todo está a la misma altura en un fluido ideal. Y en aquel que, por ejemplo, si tenemos en distintas secciones, sí, en los tramos de la misma sección, la altura de esos tubos van a ser iguales, ¿sí? Pero en este caso, bueno, va a ser menor respecto a esta tanda de tubos, porque tiene distintas secciones. Pero este es el comportamiento, el perfil, cómo se comporta un fluido ideal. ¿Qué pasa si tenemos un fluido viscoso? ¿Qué observamos acá? En este tramo recto, tenemos de la misma manera acá, esto supongamos es agua, esto sería un aceite, ¿sí? Observemos que ya no conserva la linealidad horizontal, va decreciendo, o sea que va disminuyendo la presión. Acá hay mayor presión que acá, este mayor que este, y este mayor que este, y así sucesivamente. ¿Sí? Estamos en presencia de un fluido viscoso, que significa que hay una pérdida de carga a lo largo del trayecto de su circulación. Entonces, fíjense que la línea recta tiene una pendiente así negativa, acá tiene una pendiente nula. Y en este caso, de la misma manera, ¿sí? Acá estas dos alturas ya no van a ser las mismas. Esta va a estar un poquito más baja, y si tengo otro tubo acá va a estar más baja, y así sucesivamente. Ese sería para visualizar si un fluido es viscoso o no, y considerar si es real o no. Y digamos, extrapolar si va a haber una pérdida de carga. Entonces, en un fluido viscoso no se conserva la energía mecánica. Va a haber, no se conserva desde el punto de vista útil, ¿no es cierto? Pero sí se conserva, si podemos evaluar, el principio siempre se va a conservar, el principio de la conservación de la energía, pero esa energía que se pierde no va a ser útil, no se puede utilizar para nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para determinar? Aplicamos la ecuación de Bernoulli en un determinado punto y la aplicamos en un determinado punto, en el extremo 1 y en el extremo 2. Y comparamos. Si en el punto 1 es mayor que en el punto 2, bueno, entonces significa que ha habido una pérdida en el camino, en el trayecto, desde que el flujo va del estado 1 al estado 2, hay una pérdida. Entonces, esa pérdida la podemos evaluar únicamente por diferencia de estos dos términos.
¿cómo sería? Entonces, una pérdida por fricción sería esto. Para que sea igual, entonces esa diferencia entre esos dos tubos me va a dar la medida de la pérdida, o sea, un trabajo perdido por rozamiento, por unidad de volumen. ¿Sí? Entonces, si hacemos la diferencia entre el estado 1 y el estado 2, me va a dar el trabajo perdido. Bueno, con esto terminamos la unidad temática correspondiente a mecánica de los fluidos. Como siempre, la bibliografía se las presento, ¿sí? Tenemos el Giancoli, el Resnick, distintas versiones, el Serway, ¿sí? Sears Emanki, el Sears, tenemos el Serway, tenemos Tipler, el Tippens, ¿sí? Wilson. En fin, hay un montón de libros que yo los he utilizado, si no ya para obtener la parte del contenido, sino también para obtener las figuras que se han mostrado a lo largo de la exposición. Bueno, con esto doy por terminada la clase que corresponde. Bueno, nos vamos a ver, creo que ya es la última unidad temática de la materia. Bueno, me despido y espero que les sirva para el desarrollo y la resolución de los problemas. Muchas gracias, hasta la próxima clase.